Vamos a entrar directamente a la prédica, a la palabra de Dios. El título es En las buenas y en las malas mucho más. ¿Escucharon esa frase? Ahora es muy común. En las buenas y en las malas mucho más. La usan mucho los chicos. Y como yo soy un chico, dije, yo voy a poner este título. Y me impacta porque, si bien no es el mensaje que voy a dar acerca de Job, saben que Job en capítulo 1, versículo 21, dice, y dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, y bendigo a Dios cuando quita. Job pasó las 1001. La vida de Job fue tremenda en un momento de su vida, porque venía viviendo de bendición en bendición. Venía como en racha. ¿Escuchado decir? Vengo en racha, voy a tratar de... Algunos tienen cábala. Cuando las cosas le va bien, no se bañan o... Dicen, no, a ver si me baño y se corta la racha. Como que quieren seguir así sin hacer nada extra por las dudas. Bueno, Job venía de esa manera. Venía pegándolas todas. Toda buena, buena, buena. Era un hombre que tenía todo lo que quería. No le hacía faltar nada. Todo iba bien. Con su mujer, sus hijos, el campo, el ganado, todo. Así que él se levantaba, salía ahí a su casa, se tomaba un matecito, disfrutaba la vida y de las bendiciones que Dios les daba. Pero de repente todo cambió. Se le mueren los hijos, le roban, se prende fuego todo el campo, le agarra lepra, solamente le quedó la mujer, que le estaba en la cabeza, tique, 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 tique. Lo estaba informando más la mujer que la lepra que tenía. Pero aún así, de tener todo a que de repente perdió todo y quedó en la nada, dice unas palabras que es muy difícil decir cuando nuestra vida cambia para mal. Dice, así como bendije a Dios cuando me dio, lo sigo bendiciendo cuando me quitó todo. Y eso es algo muy difícil. Porque no podemos entender que el mismo Dios que nos da es el mismo Dios que tiene la autoridad y el poder para quitar lo que nos dio otras cosas. Entonces, en base a esto, en las buenas y en las malas mucho más, yo quería que nos detengamos en otra historia, en otra vivencia, que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Ahí comienza la vivencia de una mujer sunamita y el profeta Eliseo. Seguramente la conocen y la saben. Yo voy a hacer una introducción de estos versículos, del versículo 8 al 37 del capítulo 4. Vamos a ver que la sunamita era una mujer, la Biblia dice una mujer importante. Pero cuando nosotros decimos que alguien es importante, es alguien que es importante, que no es cualquier vecino, sino una persona importante. La Biblia destaca a esta mujer, sunamita, como una mujer importante, pero no porque haya sido de una familia de buena posición económica, ni tampoco era importante esta mujer porque ocupaba un lugar donde vivía, un lugar de gobierno, sino que la Biblia dice que era una mujer importante porque era una mujer íntegra, una mujer de un gran corazón, que ayudaba a los otros, una mujer dadivosa, una mujer que se preocupaba por las cosas de su casa, una mujer que estaba siempre atenta y una mujer con un corazón que amaba a Dios y le era fiel a Dios. Y en su casa, junto a su esposo, esta joven era sunamita y era joven, y su esposo ya era un hombre mayor y no tenían hijos, no podían tener hijos. En su casa la sunamita siempre recibía al profeta Eliseo. Siempre que el profeta Eliseo pasaba por ahí, la sunamita lo invitaba junto a su esposo a su casa para que pueda comer, para que pueda descansar, y el profeta seguía camino. Pero un día la sunamita le dice al esposo, ¿qué te parece si hacemos una piecita arriba? Le ponemos una camita, un escritorio, una lucecita ahí, para que el profeta cuando viene tenga un lugar y pueda descansar. El esposo le dijo, bueno, dale. Así que edificaron, y cuando el profeta volvía, le decía, ahí tiene su habitación.
Y el profeta iba y descansaba, y estaba Giesi, que era su criado, la persona que lo acompañaba del profeta. Y estando en esta habitación, el profeta, junto a Giesi, le dice, ¿qué podemos hacer para recompensar a esta mujer y a este hombre por sus corazones tan dadivosos, preocupados por nuestra comodidad? Porque está bien, la casa la hicieron para nosotros, pero es una siembra que hicieron para Dios, porque nosotros compartimos la palabra y el mensaje de Dios. Y Giesi le dice, mire profeta, ellos no pueden tener hijos. Yo calculo que es algo que desean, que anhelan. Así que el profeta le dice a Giesi, anda y llama a la mujer. Llega la mujer, se para en la puerta de la habitación, y el profeta le dice, para esta altura, el año que viene, vas a dar a luz un hijo. Y la mujer le dijo, no me cargue, profeta, no estoy para chiste. Ese es un tema que se ve que cuando la mujer le dice que no me cargue, o sea, no se burle de mí, se ve que era algo que estaba en su corazón, que anhelaba ser madre. Y pasó. Para esa fecha, el otro año, ¿saben quién dio a luz? La vecina. No, la tsunamita dio a luz un hijo, como el profeta le había dicho. Así que estaba feliz. Y pasan los años, y de repente al hijo le agarra un dolor fuerte de cabeza, y cuando van a verlo, muere. Ese hijo que Dios le había dado. Un par de años más tarde, ese hijo muere. Acá vemos lo que dice Job. Bendigo a Dios cuando Dios me dio. Imagínense esa felicidad de esa mujer y del padre de este niño, la alegría de tenerlo en los brazos y de verlo crecer. Y decía, Dios, qué bueno que es Dios. Miren el hijo que me dio. Yo me imagino a la mujer tsunamita contándole a todos, no podíamos tener hijos, pero Dios fue bueno con nosotros. Dios nos amó y nos entregó este hijo hermoso que está creciendo y de repente se muere. La mujer no se enoja contra Dios. No dice, Dios, ¿y ahora por qué me haces esto? Sino que tranquilamente apoyó a su hijo en la cama del profeta arriba y lo fue a buscar. Así que prepara todo el viaje y se va. Cuando va en camino, Eliseo y Giesi la ven, dice, ¿esa no es la tsunamita? Y el profeta le dice a Giesi, anda y fíjate qué es lo que pasó. Si está bien su esposo, si está bien ella, su hijo. Va a Giesi, la encuentra en el camino, le pregunta y la tsunamita le dice, está todo bien. Y siguió. Y cuando se encuentra con el profeta, cae a tierra, le agarra los brazos, las piernas, y le dice, si yo te dije que no. O sea, le dice, ¿por qué tengo que pasar por esto? Era necesario. Y ahí van a la casa de la tsunamita. Giesi, va el profeta. Cuando llegan, el profeta sube a la habitación. Y al tiempito, abre la puerta y dice, llama a la tsunamita. Y le entrega a su hijo que resucitó. Dios otra vez dio. Dios da y Dios quita. Lo que no podemos entender es que ¿por qué hay que bendecir a Dios cuando nos quita? Porque Dios es el mismo que tiene el poder para darnos. Dios es un padre. Y yo a veces veo a los padres que un día a los hijos le dice, sí, hacelo. Van y lo hacen. O, sí, bueno, hoy te doy esto. Toma, comelo. Un chocolate, un caramelo, cualquier cosa. Y al otro día, ¿el nene quiere volver a comer? No, hoy no. Porque si ayer me diste. Y los padres, hoy no. Y el nene no entiende. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Vivieron esa situación los padres? Pero si ayer me diste, no importa, pero hoy no. ¿Pero por qué ayer sí y hoy no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque no es no. No le dan explicación a los hijos. No le dicen, porque resulta que... No, el no del padre es el no. Bueno, en mis tiempos era así. Ahora los hijos son más... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero era cuando no, y no tenía por qué explicarnos. Sí, porque los padres eran la autoridad y si decían que no, era no. Una vez le dije, no sé si mi mamá o mi papá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora vas a ver por qué no. ¡Oh! Ni las patitas se me veían.
Ahí entendí que nunca tenía que preguntar por qué no. Y con Dios es lo mismo. Porque cuando Dios nos bendice, no le decimos, ¿por qué me bendecí? No me bendiga. Le decimos, gracias. Pero cuando Dios nos quita, ¿por qué me quita? Y porque así como te doy, te quito. Porque Él es soberano. Él nos da y Él nos quita. Y esta mujer, junto a su esposo, habían vivido eso. Que Dios de repente les dio, pero en determinado momento le volvió a quitar. Para ver su corazón. Y por su gran corazón, Dios resucitó a su hijo. Pasan los años y en el capítulo 8 vuelve a hablar de la Sunamita y Eliseo. Dice que en la tierra donde vivía la Sunamita, en Sunem, iba a venir hambre. 7 años de hambre. Y el profeta, enviado por Dios, le dice a la Sunamita, agarra tus cosas, tu hijo, tu esposo, y váyanse a otra tierra, a cualquier lado vayan. Pero acá no se pueden quedar. La Sunamita le obedece, porque cuando el profeta hablaba de parte de Dios. Y se van 7 años a vivir en la tierra de los filisteos. Dejaron su casa, su tierra, el trabajo, dejaron todo y se fueron así con lo que tenían. Imagínate que ahora Dios te diga, bueno, ¿viste lo que conseguiste? Tu casa, tu trabajo, que está bien la familia, que tenés, está como todo en orden. Bueno, te tenés que ir. No, ¿y qué hago con todo esto? Andate. No, pero ¿sabes lo que me costó? Nosotros siempre le decimos a Dios, ¿por qué? Y entonces, la Sunamita agarró las cosas con el esposo y se fueron, los 3. 7 años a vivir a otra tierra. Aparte el profeta no es que le dijo, Dios te dice que te vayas a tal lugar, ahí va a haber una persona con una casa que te va a regalar, casa, auto, vas a tener trabajo, no te va a faltar nada, Dios te va a proveer de todo. No le dijo todo eso. Le dijo, anda donde puedas. Entonces, cuando alguien te dice, anda donde puedas, yo creo que la Sunamita ahí con el esposo dijo, vamos, que Dios nos acompañe. Cuando pasaron esos 7 años, la Sunamita y el esposo y el hijo vuelven a su tierra. Y tenían que ir ante el rey a decirle al rey que le devuelva lo que era de ellos, su casa, su tierra. Y cuando van la Sunamita junto a su hijo al palacio del rey, resulta que el rey estaba hablando con Giesi. ¿Se acuerdan de Giesi? ¿Quién era Giesi? El que ayudaba al profeta. Y el rey le dice a Giesi, contame, ¿qué milagros hizo el profeta? ¿Cómo Dios lo usa? Entonces Giesi le empieza a contar y le dice, ¿sabe que una vez una mujer no podía tener hijo con su esposo y Dios le dio la bendición de dar a luz? Pero al tiempo ese hijo que Dios le dio se murió. Y con el profeta fuimos a la casa de la Sunamita y el profeta oró y el hijo resucitó. Y el rey, yo me lo imagino, no puede ser. Cuando termina de contarle esto, entra la Sunamita con el hijo. Y Giesi le dice, esa es la mujer y ese es el hijo que yo les conté. Y el rey le dice, es verdad mujer, contame, ¿qué es lo que Dios hizo con vos, con tu hijo, que lo veo acá que está vivo? Y la Sunamita le cuenta todo lo que pasó. Cuando termina, la Sunamita le iba a pedir su casa y su tierra nada más, para volver a vivir. Cuando termina, el rey, en el versículo 6 del capítulo 8, dice, el rey le hizo unas preguntas a la mujer y ella le contestó. Después el rey llamó a uno de sus ayudantes y le dijo, devuélvanle a esta mujer todo lo que le pertenecía y todo lo que han producido sus campos desde el momento que se fue hasta ahora. No sé si ustedes se dieron cuenta que al escuchar el milagro de Dios que había hecho con el hijo de la Sunamita, el rey no solo le dijo, bueno, anda a tu casa, a tu tierra, te lo devuelvo, sino que dijo, lo que produjo la tierra esa en 7 años, déselo, porque es ganancia de ellos. Dios le quitó y Dios les dio. Pero acá hay una clave que yo les digo siempre. Cuando Dios da, siempre da de una forma sobreabundante. ¿Cuántos recibieron bendiciones de Dios y de repente se fueron? O se perdió, o el enemigo nos robó esas bendiciones. Yo decía, al final, ¿para qué Dios me bendice si después permite que el enemigo me las quite? ¿Por qué me hace emocionar si después vuelvo a estar igual que antes o peor?
Porque la tsunamita cuando tuvo el hijo en sus brazos, dijo, esto me cambió la vida. Pero cuando Dios se lo quita, no es que volvió a antes, como cuando estaba sin hijo, sino que peor, porque ahora lo había perdido. Antes no sabía lo que era perder un hijo. Antes no lo tuvo, no lo tenía. Pero Dios se lo devolvió. Y cuando estaban bien y ya habían sido bendecidos por Dios y su hijo seguía creciendo, de repente Dios le dice que se tiene que ir a cualquier parte, a donde quieran, que Dios no le iba a decir dónde, vayan a donde puedan. Volvieron a perder todo de vuelta. Pero la tsunamita siguió siendo fiel a Dios. Porque vuelve al rey a decirle, por favor, rey, ¿no me puede devolver mi casa? Estoy con mi hijo, mi esposo. Antes de que le pida, el rey le dice, contame el milagro. La tsunamita le contesta. Y el rey le dice, a esta mujer denle la casa, la tierra, y lo que tuvo de ganancia durante 7 años. Eso es lo sobrenatural de Dios. Esta mujer sembró en bendecir al profeta. Siempre cuando pasaba lo invitaban a comer al profeta. ¿Por qué? Porque sabía esta mujer lo importante que era tener al hombre de Dios en su casa. Cuando el hombre de Dios entraba en su casa, Dios bendecía su casa. Entonces quería que siempre pase por ahí. Es más, dijo, pará, vamos a hacerle una casa, así se queda un par de horas más. Le hacemos una piecita arriba y Dios nos va a seguir bendiciendo. Cuando yo pase por sus casas, me pueden invitar a comer. La mujer y su esposo sembraron en el reino de los cielos, sin esperar nada a cambio. Porque la mujer no es que le dijo, mire, profeta, con mi esposo le estamos haciendo una casita ahí linda, una habitación modesta, para que usted esté cómodo. Y bueno, si le quiere pedir a Dios que me dé un hijo, a cambio. No, no hizo eso. Lo dio de corazón. Y cuando uno da de corazón a Dios sin esperar nada a cambio, cuando uno siembra en el reino de Dios, Dios empieza a acumular nuestras riquezas, nuestras bendiciones. Y después nos prueba, a ver si estamos preparados para recibir todo eso. Porque las bendiciones de Dios no son pequeñas, son grandes, son de una manera sobreabundante. Porque esta mujer, después de lo que pasó con su familia, después de estar 7 años buscando un lugar donde vivir y empezar de cero, vuelve a su tierra y Dios ya le tenía preparada toda la vida. Sin hacer nada durante 7 años, Dios los bendijo de una manera grande. Pero ¿saben por qué? Porque supieron bendecir a Dios cuando las cosas iban bien y bendecían a Dios cuando las cosas le iban mal. Así como Job. Porque a veces uno lee la historia de Job y dice, bueno, pero lo de Job es terrible. Se le mueren los hijos, se le prende fuego todo, pierde todo, quedó en la nada misma y con lepra. Eso es muy difícil que me pase. Entonces, lo que la mujer vivió, la tsunamita, son cosas como más cercanas a nosotros. Cosas difíciles para atravesar. Pero ¿saben qué? Cuando Dios bendice, tenemos que bendecirlo. Y cuando Dios no nos bendice, o cuando Dios nos quita esa bendición, aún más tenemos que bendecirlo. Por eso es, en las buenas lo bendecimos. Y en las malas, mucho más. Porque en las malas es donde se prueba nuestro corazón. Y en las malas es cuando más cerca de Dios tengo que estar y más lo tengo que buscar. ¿Por qué? Porque es el momento que más lo necesito. Amén. No bajen los brazos. Hay muchos que están pasando tiempos difíciles, problemas, dificultades, tiempos donde dicen, de esta no salgo más. Estoy como la tsunamita en esos 7 años que se tuvo que ir, perdí todo. No sé dónde, no sé a quién tocar, no sé con quién hablar. Habla con Dios, no toques a nadie. Toca el corazón de Dios, con tu oración, con tu corazón fiel a Dios. Eso es lo que llama la atención de Dios, nuestro corazón. Porque todos estamos contentos cuando las cosas nos van bien. Y Dios dice, bueno, a ver, una pruebita, a ver cómo la pasás. Y si en la prueba mínima ya empezamos, no, yo para ahora no voy mal a la iglesia. Lo castigamos a Dios. No voy mal a la iglesia, ahora nada. Y el pastor te llama y le clavas el visto.
No, no quiero saber nada con Dios, con la iglesia, con el pastor, no quiero saber nada. Y Dios dice, oye, es así. Es una pruebita chiquita. Bueno, te voy a dar una oportunidad más. Y nos devuelve eso que nos quitó. Y venimos a la iglesia contentos. No, pasé un tiempo difícil, pero acá estoy, fiel a Dios. Me dice, no, fiel a Dios no, si estuviste lejos de Dios cuando Dios quería probarte. Seamos fieles a Dios en todo momento. Y en los momentos difíciles es cuanto más tenemos que buscar a Dios. Hay gente que en los momentos difíciles se va a la iglesia para solucionar el problema. Y Dios dice, no, chiquitos, yo soy la solución. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí. Y van a ver cómo yo voy a abrir las ventanas de los cielos, los voy a bendecir, los voy a cuidar, los voy a guardar. En el tiempo malo, yo voy a estar al lado de ustedes. Amén. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que yo creo. Es el Dios que me bendice y no le pregunto nada. Y cuando vienen las cosas malas, tampoco le pregunto. Digo, Señor, vos sos soberano, como cantábamos recién. Vos sabés por qué las cosas. Mi postura es seguir creyéndote. Seguir creyendo en tu poder y en tu palabra. Y sé que de esta me vas a sacar. Porque así como te alabé en las buenas, te voy a seguir alabando en las malas.